Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión veremos cómo integrar Cloud Secure Edge con un LDAP local accesible a través de un conector. Vamos a ello. La configuración de la integración de LDAP la haremos en las configuraciones de identidad y acceso. Aquí tenemos una nueva selección disponible que es Microsoft Active Directory utilizando LDAP. Para conectar a este servidor debemos tener un conector que nos dé routing a este servidor LDAP. En mi caso he creado un conector específico que he llamado conector LDAP, que como veis únicamente me da acceso a la dirección IP del controlador de dominio. Pero podríais estar utilizando cualquier conector que diera acceso a ese dispositivo. A partir de ahí ponemos la dirección IP de ese servidor e indicamos el puerto con el que se va a conectar. 389 por defecto. Si queremos poner el método de conexión cifrado podemos hacerlo poniendo 689 y en ese caso nos permite cambiar el selector. En el caso de volver a 389, como veis, el selector no me permite cambiar a modo TLS. El primer campo es LDAP by User. Aquí es donde se indica la cuenta que el sistema va a utilizar para conectar al controlador de dominio. Se escribe en formato completo de N, por ejemplo con CN, OU y DC, que indican usuario, unidad organizativa y dominio. En este caso el usuario es CSAdmin, se encuentra en usuarios y el dominio sonicspain.net. El LDAP bind password es obviamente la cuenta del usuario de CSAdmin para poder conectar al controlador de dominio. User Base Distinguished Name define el punto de inicio de árbol de LDAP donde se buscarán los usuarios. Es como decirle al sistema empieza a mirar a partir de esta carpeta del directorio. En mi caso pues va a ser en Users y luego le indicamos el dominio que coincide con la parte de arriba si es que la vamos a copiar, DC Sonic Spain, DC Net. En Username Filter vamos a generar un filtro, se compone de varias partes. Tenemos el ampersand que indica que se deben cumplir todas las condiciones dentro de los paréntesis y aquí queremos que se busquen objetos object class igual a user y que no nos aparezcan resultados que sean nombres de equipos de computadoras. Entonces, Object Class Computer con la admiración negado. Y con esto tenemos el filtro, solo nos va a devolver usuarios. Username Attribute Mapping especifica qué atributo de LDAP se utilizará como nombre de usuario. Normalmente se usa User Principal Name, pero esto depende de cómo esté configurado el directorio. El siguiente punto es Name Attribute Mapping. Aquí se define qué atributo se utilizará para mostrar el nombre de usuario. Lo común es CN, que corresponde con Common Name o nombre común. Email address mail y el Group Distinguished Name define desde qué parte del directorio se empiezan a buscar los grupos. Es como decir, los grupos que me interesan están a partir de esta carpeta del árbol. En este caso, users también porque no los tengo muy colocados. Y en Group Attribute Mapping buscamos la membresía del usuario al grupo. Una vez que hemos guardado, si vamos hasta arriba del todo, tenemos un segundo icono, además del lápiz, donde podemos hacer una búsqueda con la cuenta de correo electrónico. Voy a usar a Erika en este caso, sonicspain.net. Ponemos el password y nos devuelve el OK y la pertenencia a grupo como hemos pedido. Una vez tenemos CSE vinculado con LDAP, podemos coger la aplicación de CSE y iniciar sesión con este usuario. Para ello previamente voy a borrar la compañía que ya la vengo utilizando y vamos a agregarla de nuevo empezando con el proceso completo, que es introducir el código de invitación y a partir de aquí las credenciales. Veis que el login ha cambiado, ahora me indica que me estoy logueando en Microsoft Active Directory. Utilizamos Erika y el password y veremos que después de hacer login efectivamente pues tenemos aquí login hecho y la aplicación me está esperando para que le dé la pertenencia del dispositivo. Como sabéis, la pertenencia puede tener grandes implicaciones a nivel de configuración. En mi laboratorio no tiene más afectación, no hay diferencias.
Bien, ya tenemos a la usuaria en este caso conectada con algunos dispositivos ya activados y con todos los servicios de infraestructura y hosted disponibles. Vamos a acceder a alguno de ellos, en SV1 por ejemplo, y vemos que me pide credenciales. Esto solo va a pasar la primera vez que acceda a este dispositivo. Pero simplemente para que veamos que está funcionando, pues aquí está y vemos que llegamos al dispositivo. Una vez el usuario ha accedido, vemos en el directorio, veremos que la usuaria Erika aparece ya listada. Vamos a hacer otra prueba con otro servicio hosted. En este caso vamos a payrollsonicspain.net y vemos que nuestro nivel de confianza no es el suficiente, la aplicación también lo está indicando y vemos que nos falta la aplicación VLC. Podemos hacer búsqueda de cualquier aplicación solo para que veáis. Pues hago esta demostración. Aquí refrescamos, vemos que el nivel de confianza ha cambiado y regresamos a esa página web. Ahora ya hemos pasado el siguiente paso, ya nos está pidiendo las credenciales, antes no lo hacía, sonicspain.net. Y aquí vamos a ver un mensaje distinto, no formamos parte del rol autorizado y es porque este hosted website, lo buscamos, vemos que utiliza una política en permisos de acceso que se llama Payroll. Y si vamos a buscar esa política en Access Policies, es la segunda, vemos que únicamente los siguientes roles tienen acceso. El rol es el rol que se llama Borja. En directorio tenemos la gestión de los roles y vemos el rol con ese mismo nombre y vemos que en este caso está utilizando el atributo correo electrónico y utiliza únicamente el correo electrónico. Como no puedo tener un atributo correo electrónico y un atributo grupo, lo que voy a hacer es crear un grupo específico payroll dentro de mi controlador de dominio para dar acceso a Erika, en este caso a este recurso. Vamos a crear primero el grupo en Active Directory y lo vamos a llamar acceso payroll. Una vez está creado, vamos a seleccionar como miembro a Erika y aceptamos. Una vez que está guardado podemos regresar a la configuración de Cloud Secure Edge, donde hemos hecho la integración con Active Directory, donde tenemos la opción de testeo y aquí poniendo sus credenciales de nuevo veremos cómo pues, el resultado es distinto. Ahora está dentro del grupo de navegación y de acceso payroll. Y ahora ya podemos regresar a la vista de roles. Añadimos un rol de nuevo y lo llamamos payroll. Bueno, vamos a llamarlo acceso payroll. Acceso, ahí está. Y seleccionamos un atributo, en este caso por grupo, y en grupos pues tenemos aquí acceso payroll. Si no estuviese listado podemos escribirlo, simplemente que aparezca exactamente igual escrito y no habrá ningún problema. El vínculo se hará igualmente. Esto es todo lo que tenemos que hacer en Payroll, únicamente seleccionar el grupo y lo siguiente es ir a la política de acceso, editar la política de acceso Payroll Access y donde aparece el rol Borja, pues seleccionar además el nuevo rol, acceso Payroll y en la parte de abajo pues tenemos el botón de enviar. Los cambios ya están guardados, vamos a la pestaña donde nos decía que no teníamos autorización, volvemos a escribir y aquí ya vemos que pasamos al siguiente paso, que es que nos pide la autenticación, nunca nos hemos conectado a este recurso, así es que hay que hacerlo y cuando hacemos clic en login vemos que ya estamos accediendo. Todos los accesos y los bloqueos están como siempre en eventos del sistema y el primero vemos como autorizado, que es el último que hemos hecho. Bien, y por mi parte nada más, espero que como siempre os haya sido de utilidad y como siempre también ya sabéis dónde encontrarme. Muchas gracias, hasta la próxima.